bienvenida nuevamente a la materia de Derecho Internacional Público que ustedes ven, estas clases complexivas que tiene programada para ustedes el instituto, la universidad, el Instituto de Estudios Superiores e Investigación de Posgrado. Yo les había dejado, Joana, usted que está conectada, una actividad sobre la revisión del dispositivo en Ecuador, el artículo 425 de la Constitución Nacional. Quería que me comentara sobre el orden jerárquico de los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos. Joana, le pregunto. ¿Puede, por favor, repetirme la pregunta? Disculpe. A ver, en la anterior clase, Joana, vamos a esperar que Marlon también se conecte. Hablábamos sobre el artículo 23 en la Constitución venezolana y el artículo 424 de la Constitución ecuatoriana en la jerarquización de las normas y de los tratados internacionales. Entonces yo quisiera escuchar tu opinión, Joana, cualquier opinión que dé sobre este artículo. Le repito, el 424 de la Constitución y 425 de la Constitución ecuatoriana. Vamos a revisar estos dos artículos. No les voy a pedir que revisen la Constitución venezolana porque están en pregrado. No vamos a revisar aquí derecho comparado, ¿no? Pero quisiera escuchar tu opinión. Así es. Ajá. Bueno, desde mi perspectiva, pienso que es correcta esta jerarquización porque es importante tomar en cuenta que los derechos humanos son lo más importante, independientemente de las políticas de cada estado, ¿no? Ajá. De esta manera, pues, nos permite tener una figura que se entrelaza, si bien es cierto, en las constituciones de nuestros países, pero sobre todo respecto de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Ajá. siempre está velando por el cumplimiento de los derechos y de las normas comunes Ujú. de todas las personas. Muy bien, Joana, excelente. David, le escucho. Bueno, les preguntaba y no sé si alguien más quiere comentar sobre el artículo 424 de la Constitución ecuatoriana que tiene que ver con la jerarquización en el orden de aplicación de los tratados y acuerdos internacionales relacionados con los derechos humanos. Le escucho, David. O Diana, no sé si usted quiere escribir, sé que tiene problemas con el audio. Quisiera escuchar la opinión de Diana, por favor. Yo les había pedido que revisaran ese artículo, el artículo 424 y 25 de la Constitución de Ecuador. Si quieren, abren allí en su computadora o si la tienen a la mano, quisiera que por favor lo revisaran porque debo dejarles claros la situación de los derechos humanos en la jerarquización de la aplicación de la norma frente al derecho internacional. Los tratados, los tratados internacionales, los convenios, las declaraciones, los protocolos, las convenciones internacionales que se hagan de cualquier tema, cultural, artístico, económico, eh, cualquiera sea, desde el punto de vista inclusive bélico. Hablábamos nosotros en anterior oportunidad sobre eh, el derecho internacional humanitario que tiene que ver con la forma de hacer la guerra, la pacificación, lo que busca es pacificar inclusive la manera de hacer la guerra, de manera que esto pues no tenga un gran impacto en aquellos que están involucrados directamente en los conflictos armados o la sociedad civil, la población civil que de alguna otra forma pues se ve amenazada por los conflictos armados. Derecho internacional humanitario. Pero en la jerarquización de la norma quería dejar claro, preciso con ustedes, que cuando se trata de derechos humanos, tanto la Constitución ecuatoriana, en el artículo 424, 425, y en Venezuela, en la Constitución, artículo 23, le da una jerarquía supraconstitucional a los tratados y acuerdos internacionales relacionados con los derechos humanos. En consecuencia de ello, este orden de aplicación va a tener cierta preferencia en la aplicación de la norma y los órganos jurisdiccionales, tanto en Ecuador, señorita Joana, David, y los que nos ven diferidos, como aquí en Venezuela, los órganos jurisdiccionales, es decir, los tribunales de la República, están en obligación de desaplicar
cualquier norma que vaya a contradecir los derechos humanos, a cuestionar, a chocar, pues a hacer confrontación, pues los dispositivos de carácter legal con los dispositivos de los derechos humanos que tengan, por supuesto, que hayan sido tratados, firmados, suscritos por cada república. Entonces, para entrar con la materia de hoy, vamos a hablar sobre los principios y las características que rige el derecho internacional público. Yo les decía en la clase anterior que una de los que más se cuestiona sobre las normas de derecho internacional público es la ausencia de coercitividad de las normas de derecho internacional público. No obstante, hay ciertos principios y ciertas características, y una de estas características o uno de estos principios tiene que ver con el principio de humanidad, que consiste, por supuesto, en el respeto de los derechos humanos. El segundo, la no intervención, que preserva la soberanía, ya que el Estado no puede interferir en los asuntos del otro. Y aquí hay algo, un dato o un tema importante que resaltar con lo que tiene que ver con la soberanía. Evidentemente, la soberanía es el ejercicio del poder pleno en un espacio geográfico. Por eso los elementos del Estado, cuando nosotros escudriñamos los elementos del Estado, decimos que hay un poder constituido, un gobierno constituido, hay un pueblo, una población, a las cuales pues ese gobierno dirige un ordenamiento jurídico y por supuesto un espacio geográfico, pero la soberanía se ejerce es sobre ese espacio geográfico, pero esa soberanía de alguna otra manera puede llevarse, puede traspolarse a otros espacios geográficos a través de las oficinas consulares y a través de la embajada. Recordemos que la embajada de cada país y de cada consulado, conforme a la Convención de Viena de las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares, forma parte del gobierno a la cual pertenece en un estado y en un territorio ajeno. Pero lo que quería conversar con respecto a la soberanía, a veces, y sobre todo, insisto mucho con este tema de los derechos humanos, que en América, en Latinoamérica, pues está muy de boca ahorita, está muy, muy utilizado, muy recalcado y exigido el tema del ejercicio pleno de la soberanía. En algunos casos hay gobiernos que afirman de que los derechos humanos pues no pueden estar por encima de su derecho soberano de darse a sí mismo sus propias políticas de gobierno, su propio o de establecer y construir su propio destino. Entonces, a veces la soberanía constituye una barrera en ejercicio pleno de los tratados y acuerdos internacionales. Y ratifico lo que comentaba hace un momento ahorita, esa ausencia de coercitibilidad de los tratados y acuerdos internacionales. No sucede con el derecho interno. Aquel que tanto en su país, muchachos, como aquí en Venezuela, transgreda la norma, pues va a ser sancionado, le guste o no le guste, va a haber una sanción. Mientras que en el derecho internacional lo que ocurre es un aislamiento y ese aislamiento, pues evidentemente, pues en principio tiene consecuencias netamente económicas y políticas a través, digamos, la imposibilidad de recurrir a oficinas u organismos multilaterales para la obtención de créditos, por ejemplo, que tenga que ver con temas agrícolas, con temas de educación y por supuesto con temas de salud y de seguridad. Entonces, este aspecto quería comentarlo con lo que es la soberanía. Otra de las características tiene que ver con la buena fe de las actuaciones que suscriben o los países que suscriben los tratados pues deben actuar bajo el principio de buena fe. ¿Y qué es el principio de buena fe? Tanto en su país, compañeros, en Ecuador como aquí en Venezuela, han escuchado ustedes hablar del principio de buena fe, sobre todo en los documentos públicos, ¿no? Nosotros decimos que el funcionario de notario o el funcionario registral da fe de lo que allí existe. Les pregunto, ocurre ya eso, ¿verdad, muchachos? ¿Cierto? Sí, correcto, sí. Bien, perfecto. Es igual Entonces, acá. pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con ese concepto? Mira, la fe es un tema religioso. Nosotros cuando hablamos de la buena fe, cuando hablamos de que los documentos que suscriben en la notaría, que son autenticados en la notaría, los documentos que son protocolizados, para darle un ejemplo, y ya lo llevamos al área del derecho internacional público, las partes no conocen quién es el notario.
no conoce quién es el registrador, no conoce quién es el juez, no conoce quién es el funcionario, pero la ley les da esa autoridad para suscribir ciertos documentos. De manera que cuando el usuario observe, revise, visualice esa documentación, ellos dan fe del acto de que de allí se realiza. Y les comentaba de que eso es un concepto que tiene que ver con un aspecto religioso. Nosotros en la religión que profesamos, independientemente cualquiera que sea, se nos ha inculcado por nuestros padres, nuestras culturas, nuestras sociedades, de creer algo que no podemos palpar, no podemos mirar, pero sabemos de su presencia, independientemente cuál sea la religión que profesamos. ¿Y por qué les explico esto? Porque eso sucede con la buena fe, con este principio de buena fe. Es algo que no se puede palpar, es algo que no está, que no se puede observar, que no se puede palpar, no se puede escuchar, pero sabemos que está allí. Entonces, entre las características de esa política, o mejor dicho, del derecho internacional público, cuando las partes suscriben los tratados y acuerdos internacionales, van acompañados de la buena fe. Y la buena fe en el derecho internacional público significa la voluntad de dar cumplimiento a los tratados y acuerdos internacionales, la voluntad política, bien sea de quién, del gobierno de turno que suscribe ese tratado y ese acuerdo internacional, así como los gobiernos o las autoridades que más adelante pues ocupen esos cargos políticos. Otra de las características, la obligación de cooperar entre los estados, la prohibición del uso de la fuerza y esta que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos sin la injerencia de otros estados. Es una característica o uno de los principios del derecho internacional público que tiene una gran importancia a nivel internacional, que es la autodeterminación de los pueblos. Y le pregunto a ustedes, ¿qué significará la autodeterminación de los pueblos, compañeros? ¿Qué significará la autodeterminación de los pueblos? ¿Qué querrá decir esto, compañero? Buenos días, mi querido profesor, compañeros, muy buenos días. Buenos Creo días, yo ¿quién me que la habla? autodeterminación, Javier, ¿sí? creo yo que a la Ajá, pregunta es en que nosotros podemos elegir eh, por dónde queremos guiar nuestros propios gobiernos, tomando en cuenta siempre la gobernabilidad y la democracia, ¿no? muy bien, mire, fíjate. Xavier nos habla sobre cómo nosotros planteamos nuestro futuro y resulta interesante comentar que los juristas, los escritores del tema de las políticas públicas, como Rousseau, como Montesquieu, afirmaban de que el futuro no existe. El futuro es una proyección del presente. El futuro de manera individual, muchachos, Giovanna, David, Dayana y lo que más que están conectados, el futuro no existe. El futuro es una proyección de lo que existe en el presente y esa autodeterminación es lo que ocurre en el presente, en la actualidad, que va a fijar la manera como se va a hacer o cómo va a existir el gobierno, cómo va a existir, cómo se van a aplicar las políticas públicas en el futuro y cómo causa un impacto esa política pública en la sociedad. Desde el derecho internacional público, eh, cuando nacen las oficinas de carácter internacional, las oficinas multilaterales, ellas nacen con la convicción de generar cooperación de carácter internacional, por supuesto, inclusive con la transferencia de conocimiento, con la transferencia de recursos económicos, con la transferencia de tecnología, inclusive de manera de que los pueblos, digamos, en una situación precaria, pues puedan desarrollarse y poder obtener mejor calidad de vida para su población, pero siempre, siempre respetando la cultura, los orígenes, esa autodeterminación que Xavier muy bien nos comentaba, la forma como se va a fijar la política de cada país. No obstante, esta autodeterminación de los pueblos evidentemente constituye uno de los principios fundamentales, pilares del derecho internacional público, así como el principio de reciprocidad. Pero esa determinación de los pueblos o esa autodeterminación de los pueblos no significa de que se vaya a transgredir ciertas normas de carácter internacional. Por ejemplo, a nivel universal existe el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma comprende o contempla allí los dispositivos de carácter legal que sean considerados, gracias, muy amable, gracias, ya que me están
Sí, gracias, muy mal. Los dispositivos, ese estatuto de Roma, disculpe la interrupción, muchachos, ese estatuto de Roma contempla allí los dispositivos legales de qué delitos son considerados de lesa humanidad y cómo perseguirlos y sancionarlos. No sé si yo esto lo comentaba en la anterior clase, y esa autodeterminación de los pueblos no significa una transgresión y que los gobiernos vayan a transgredir esos derechos fundamentales que le pertenecen a las personas, perdón, con el pretexto de que es una forma de establecer sus bases como sociedad y que esa sea la muestra de esa sociedad futura. No, existen, gracias a Dios, existen por supuesto dispositivos de carácter internacional que inclusive van a regular las políticas públicas de los Estados-nación, independientemente de la existencia de la soberanía y por supuesto de la autodeterminación de los pueblos. Toda autoridad, pues evidentemente en la actualidad, sobre todo en un mundo globalizado como el que tenemos, existe una manera o digamos una forma, un límite, mejor dicho, para, digamos, establecer un cerco a la forma de hacer gobierno. Y eso en algunos casos, ese cerco no siempre permanece en el tiempo. Nosotros ahorita en la actualidad vemos lo que llaman algunos el nuevo orden mundial a nivel internacional, como países como China, como países como Rusia, como países como la India, inclusive por su, digamos, el avance tecnológico de estas sociedades que han causado en las demás comunidades, en los demás países, la necesidad de acceder a estas tecnologías, pues han tenido un gran auge económico y buscan un nuevo espacio en este mundo multipolar y le han llamado ese nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial, compañeros, es algo natural que ocurra desde la época romana, de los griegos, los conquistadores, pues siempre los imperios con el transitar de los años, con el transitar de los tiempos, pues dejan de ser imperio o ese país, ese gobierno debe ser imperio para darle cabida y oportunidad a otro. Bueno, eso más temprano que tarde, pues va a ocurrir en nuestras sociedades y lo estamos viendo ahorita con estos países que tienen una gran influencia en las sociedades, en nuestras sociedades, inclusive en Latinoamérica, tienen un gran impacto el uso de la tecnología, principalmente el uso de los recursos económicos y la explotación, o mejor dicho, la transferencia de recursos nosotros hacia estos países de recursos naturales y por supuesto la entrega de nuevas tecnologías que nosotros en los países latinoamericanos pues dependemos en gran medida para varios aspectos, especialmente la salud y la educación. Considero yo de que estos dos aspectos de la sociedad tienen una gran influencia de estos países. No sé si hay, yo también les pedía en la anterior clase que revisaran la Convención de Viena sobre los tratados, sobre el derecho de los tratados. ¿Alguien revisó, les pregunto, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969? Cuando yo les pida, por favor, compañeros, es una simple lectura que deben hacerle a esto, o para clase, mejor dicho, hacerle lectura a lo que uno les pide que lo hagan de manera de poder interactuar con el material. Nosotros vamos a revisar hoy también el derecho de los tratados, la Convención de Viena sobre los tratados. Los países regulan la forma de hacer los tratados. Los tratados evidentemente los clasificamos en tratados, en declaraciones, en protocolos y en convenios. Cada uno de ellos pues tiene una importancia frente a otro. Evidentemente en el caso de los protocolos son considerados un anexo a un tratado de carácter internacional. Por ejemplo, el protocolo de Kioto, que tiene que ver con el medio ambiente, viene a complementar los tratados y acuerdos internacionales que tienen que ver con la protección del medio ambiente. En el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal lo que allí ocurre es una manifestación de las partes de establecer los principios fundamentales que van a regir los derechos humanos. No obstante,
y al revisar el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Carta de la Organización de Estados Americanos, allí se desarrolla con claridad cada uno de estos derechos. Entonces, por esa razón, nosotros en el artículo 2 de ese tratado de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, allí refiere y describe exactamente qué son los tratados, qué son los acuerdos internacionales, qué son las convenciones, cuáles son los sujetos del derecho internacional público. Los sujetos del derecho internacional público, así como el derecho privado, existen las personas jurídicas y las personas naturales. En el derecho internacional público, las personas naturales y las personas jurídicas, por supuesto, pueden suscribir tratados y acuerdos internacionales, principalmente el Estado y los gobiernos, y aquellos que tengan plenas facultades, en el caso de los embajadores, en el caso de los cónsules, y aquellos que tengan plenos poderes plenipotenciarios para suscribir y comprometer a los gobiernos sobre los acuerdos internacionales. Un ejemplo, aquí en Venezuela hay un reclamo sobre esta zona geográfica de la Guyana Esequiba. En el año 89, le comento algo de historia venezolana, en el año 56 se denunció el tratado que fue suscrito en el año 89 sobre la zona de reclamación, esta zona de Guyana, en la Guyana Esequiba, que estamos casi hablando de 970 metros cuadrados, 970 mil metros cuadrados de terreno que correspondían a Venezuela y que en la actualidad está sometido a un arbitraje. Para aquel momento, para el año 89, quien decidió, o mejor dicho, quien representó a la autoridad venezolana sobre este tema, era un representante de un gobierno ajeno al venezolano que fue a Europa a negociar en el año 1999 sobre este espacio geográfico. Evidentemente, Venezuela en el año 59 denunció que tal situación o tal representante no cumplía con el verdadero interés de la protección de ese espacio geográfico. Y hoy en día Venezuela se somete a la Corte Internacional de Justicia para dirimir este conflicto y que pueda establecerse realmente si ese espacio geográfico es venezolano o no. Entonces, una de las maneras de solucionar los conflictos de carácter internacional es el arbitraje. Es una de las formas establecidas en el derecho internacional público que permite la solución de los conflictos de carácter internacional. El arbitraje, si bien es cierto, no tiene, digamos, la fuerza coercitiva sobre los países que están allí en disputa. De alguna u otra manera va a ilustrar a los estados, a los países en procura de dirimir esos conflictos, en especial los conflictos de carácter territorial, para evitar, por supuesto, que se acuda a otros tipos de mecanismos de solución como los conflictos armados. Entonces, yo creo que el derecho internacional público, el arbitraje cumple una gran importancia a la hora de solucionar los conflictos, sobre todo en nuestros espacios geográficos en Latinoamérica. Creo yo que la voluntad política de cada país para solucionar sus problemas debe estar por encima el interés colectivo que el interés individual de la sociedad. Eso era lo que quería comentar sobre la Convención de Viena. Eh, hay otro tema aquí sobre los tratados internacionales, pero en este caso sobre las embajadas y los consulados. Las embajadas y los consulados están reconocidos en el artículo 8, 9 y 10 de la Declaración de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares. Evidentemente, para que un embajador y un cónsul sea recibido en el país receptor, debe tener algo que se llama el exequatur. ¿Qué significa esto? Estas son las cartas que acreditan a esta persona con facultades plenas para representar a este país. El cónsul y la embajada en cada país cumple una función, primero,
tiene una función de proyectar a su país de origen, en primer lugar. En segundo lugar, en las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales, el portavoz del gobierno de turno, del gobierno de cada país. Y en tercer lugar, por supuesto, darle atención, y esto es un tema importante, darle atención a sus conciudadanos en el país donde se encuentre, a la solicitud de cualquier requerimiento, bien sea por temas de seguridad, bien sea por temas de documentación, de identidad, de nacionalidad que debe dar los consulados y la embajada en cada territorio para sus conciudadanos. Les decía hace un momento que por el principio de reciprocidad, cuando existe una embajada y un consulado en cada territorio, existe cierta prohibición para el ingreso a este establecimiento, a estas sedes consulares y a estas sedes diplomáticas. Es considerado un país o parte del territorio a la cual pertenece. Las valijas, eso está establecido en el artículo 36 de la ley, perdón, de la Convención de Viena sobre los derechos, sobre las relaciones diplomáticas y consulares. Las valijas de los cónsul y los embajadores tienen ciertos privilegios sobre las revisiones que realizan los agentes en aduana, sobre las revisiones que realizan los funcionarios si no se hace a través de una orden judicial o con la autorización expresa del cónsul o embajador, pues no puede tener acceso a esa sede de la embajada y a esa sede de consulado por el principio de reciprocidad. Recordemos que suponiendo que sea una relación diplomática entre Ecuador y Venezuela, en Venezuela, por supuesto, existen embajadas ecuatorianas, al igual que en Ecuador, pues existen embajadas venezolanas, y por el principio de reciprocidad, tanto el gobierno ecuatoriano como el gobierno venezolano están en obligación de brindarle estos privilegios a los embajadores y a los cónsules en cada país o de cada país de origen. Eso lo desarrollamos en estos tratados y en estos acuerdos internacionales. Otro de los aspectos que quería comentar en la clase de hoy tiene que ver con las fuentes del derecho internacional público. Y nosotros en la anterior clase, cuando hablábamos de la costumbre, hablábamos de la jurisprudencia, hablábamos, por supuesto, del derecho positivo, del derecho, del ordenamiento jurídico internacional. También hablamos de las oficinas de carácter internacional, los organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos y la Organización del Tratado Atlántico Norte de la OTAN. Estas oficinas, por darles un ejemplo, de carácter internacional, en especial la ONU, más de 196 países conforman esta oficina, este organismo multilateral, y tiene como principal función hacer la paz. Esa es la tarea fundamental de la Organización de las Naciones Unidas, y coayudar, por supuesto, a que en la solución de los problemas de los países en vía de desarrollo, con la transferencia de tecnología, con la transferencia de recursos económicos que ayuden a los gobiernos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No obstante, para que ocurra esta transferencia, pues debe atenderse a ciertos requerimientos. ¿Y cuál ha sido uno de los más cuestionables? Por ejemplo, cuando hablamos del Banco Interamericano, cuando estas oficinas entregan recursos económicos, siempre establecen ciertas condiciones que primeramente pues son evaluadas, y el Estado que recibe este apoyo desde el punto de vista económico pues está comprometido a aceptar ciertas condiciones, por ejemplo, ajustes desde el punto de vista salarial, ajustes desde el punto de vista de la distribución de los recursos, y en algunos casos, muchachos, allí, lamentándolo mucho, se impone la tesis de la soberanía. El Estado pretende recibir, o el gobierno pretende recibir el apoyo de estas oficinas multilaterales, pero sin que se le exija el cumplimiento de ciertos parámetros para que esos recursos que sean transferidos a estos países en vía de desarrollo pues puedan ser utilizados de alguna manera acorde, pues para permitir que sus conciudadanos pues tengan calidad de vida. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, muchachos. Bueno, si no hay preguntas, yo voy a dejar la clase de hoy hasta aquí. Eh,
ya ustedes tienen las actividades eh, ya reflejadas en la plataforma. Les decía hace un momento que va a haber una modificación en el módulo 3 a los fines de que ustedes el lunes o el martes pues ya sepan de qué se trata esta modificación allí en el módulo. Había pensado realizar una exposición, pero no, la universidad me indicó que no, solamente eran 2 actividades y sin embargo yo insistí en hacer una tercera actividad de manera de procurar que ustedes pues tengan, abarquen mayor tema o mayor espacio sobre el derecho internacional público. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No sé si me escucha, No, ¿sí? ninguna pregunta. Bueno, Sí, sí, muchachos, sí se lo escucha. estamos, entonces, esperemos que la universidad nos fije nueva oportunidad para darles otra charla o comentar sobre este tema. Doctor, Perfecto. Señor, le escucho, David. doctor, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo está? Un gusto. Hágame un favor. El tema de las tareas que usted manifestó, ¿van a subirse a la plataforma y No, tal vez va? ya están en la plataforma. Ya hay compañeros que ya nos han entregado actividades. Ya están desde hace una semana en la plataforma. Usted ingresa Pregunta allí. es, ¿algún examen No, al no, no. final? No, no, no. No va a haber examen ni exposición, solamente 3 actividades, porque la universidad me ha indicado que esto es una actividad de nivelación. Fue la instrucción que me dieron a la universidad, porque sé que ustedes vienen de otra oficina, algo así me explicaba, y lo que queremos es nivelarle para pues continuar o que ustedes continúen con el estudio de pregrado. Pues, y en una de estas materias de nivelación, pues esta Derecho Internacional Público. Se cayó la llamada. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ah, no, estamos todavía allí. Pensé que se había caído allí la comunicación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo está, mi doctor? Buenos días. Buenos días, Byron. ¿Cómo está? Excelente ponencia, mi doctor. Una consulta, mi doctor. No sé si hay algún problema al momento que subimos ya las 3 tareas en los días de retraso que nos sale en la plataforma. No, porque allí hubo recordemos que la primera semana, no se había actualizado la plataforma. Voy a ser muy honesto con ustedes, no se había actualizado la plataforma porque no me habían cargado la materia en mi programa. Sin embargo, allí se hizo unas modificaciones y sorpresa es que veo que ya algunos han consignado las actividades, pero había una modificación en las fechas. Se hablaba del mes de marzo, de febrero, no, ya se hizo esa actualización porque se trataba de otro grupo y lo que hizo la universidad fue unirlos a ambos grupos, de manera de que ahorita el 20 de julio pues ya termine para ustedes, o sea, para todos los que tengan que cursar las materias complexivas, este proceso de nivelación que tiene la universidad con ustedes. Bien, entonces lo que se hizo fue actualizar, correr las fechas hasta el 20 de julio. Cuando usted abra la plataforma, Byron, se va a dar cuenta que están actualizadas las fechas.